Predicando sobre orando para acrecentar nuestro fruto ministerial como iglesia, crezcamos en todas las áreas. Y una de ellas es en el caminar, el caminar en el Espíritu. Ya hemos hablado sobre debemos de crecer en la evangelización, debemos crecer en la palabra, y desde hace 2 domingos antes comenzamos esta sección de orar para asegurar nuestro caminar en el Espíritu. Orar para asegurar nuestro caminar en el Espíritu. Hace 15 días hablamos sobre la confesión. Hace una semana hablamos, nuestro hermano Josué, acerca de la perseverancia, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hablar de la transformación, caminar, asegurar nuestro caminar en el Espíritu por la transformación de nuestra manera de pensar. ¿Cómo aseguramos nuestro caminar en el Espíritu? A través de la transformación de nuestra manera de pensar. Pero cuando hablamos de cuando usamos estas palabras, transformación, cambio, renovación, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado que muchas personas se preguntan, ¿será cierto que las personas pueden cambiar? Los vi dudosos, definitivamente vi muchas caras así como que, inmediatamente pensó en su esposo, ¿verdad, hermano? El hermano pensó en su esposa, los hijos, ay Señor, esto es lo que yo quisiera. ¿Cree usted que las personas pueden cambiar? No, todavía no. Sí, no, puede ser. Bueno, siendo muy estrictos, alguien podría argumentar, la persona no puede cambiar, puede ser cambiado por Dios, ¿verdad? Pero bueno, si tratamos de ser muy estrictos, ¿verdad? Pero hablando en términos generales, sí, de esto se trata. La vida cristiana significa cambio. Donde hay vida, debe haber ese cambio y esa transformación. Y si no hay cambio, si no hay transformación, entonces algo está pasando. Tristemente, sí, cuando a veces nos cuesta trabajo afirmar que las personas pueden cambiar, regularmente es porque vemos ejemplos muy cercanos a nosotros, o quizás nos vemos a nosotros mismos y decimos, no, es que yo le he intentado y viera que no puedo cambiar, y viera que no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo. Quizás son nuestras propias experiencias o las experiencias de personas cercanas las que nos hacen dudar de que pueda haber cambio. Y esto se le añade el pensamiento cultural. En nuestra cultura no es posible el cambio. ¿Sabía eso? Por eso tenemos problemas, hermanos, porque desde el inicio nuestra cultura enseña que la gente no cambia. Por ejemplo, genio y figura. ¿Por qué? El árbol, ¿cómo? Que nace torcido. El que nace para maceta. Y uno y otro y otro. ¿Sabe que los refranes no solamente son así cosas inventadas, así como algo gracioso? Los refranes son una parte, una expresión de la cultura, del pensamiento de nuestra sociedad. Por eso es que nuestra sociedad tiene este problema. Porque desde el inicio estamos programados que así va a ser. Si usted es así, así va a ser toda la vida. Y si es así, así va a ser toda la vida. Y luego nos enfrentamos a la palabra de Dios que dice, el que está en Cristo es una nueva. No, hermano, disculpen, pero dice que no puedo no cambiar. Y entonces tenemos un problema serio, ¿no?
porque culturalmente no se cree en el cambio. Y lo peor, que las experiencias a veces personales nos hacen dudar de que las personas pueden cambiar. Pero la palabra sí habla de cambio. La palabra de Dios sí habla de eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos no cambian si se supone que sí podemos cambiar por causa de nuestra experiencia con Cristo? Entonces, ¿por qué muchos no cambian o no cambiamos, hermano? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué no cambiamos? Dureza de nuestro corazón. Vamos. No lo veo la hermana directa, ¿verdad? ¿Qué más? Porque no conocemos la verdad. ¿No? Porque no conocemos la verdad. No conocemos la verdad porque la verdad nos hará. No conocemos la verdad. ¿Qué más, hermanos? No caminamos en el Espíritu. Yo alguna vez he dicho a personas muy cercanas, si yo no creyera que la gente puede ser cambiada o cambiar, no estaría en eso del ministerio. Pero creo en ello, creo porque lo afirma la palabra, creo que así es. Vamos a hablar de esto. Recordemos, el mensaje es orando para asegurar nuestro caminar en el Espíritu por la transformación, el cambio. ¿En dónde? En esa manera de pensar. Vamos a comenzar con esto y vamos a, y solamente déjenme decir, bueno, hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 12, verso 2 solamente, que voy a mencionar uno al final, pero lean conmigo en esta versión que está aquí al frente, la nueva versión internacional, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense bien, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cuál es el propósito? Bueno, uno de los resultados: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si se enfoca en esta última parte, lo que nos está diciendo es que por medio de esta transformación vamos a poder asegurar nuestro caminar en el Espíritu, porque vamos a comprobar cómo es la voluntad de Dios. Así vamos a asegurar nuestro caminar en el Espíritu. Entonces lo voy a expresar así: la mejor manera de asegurar nuestro caminar en el Espíritu es ser transformados para vivir en su voluntad buena, agradable y perfecta. Si somos transformados para vivir su voluntad, estamos asegurando que estamos caminando ¿en qué? En el Espíritu. Vamos a orar, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra, hoy la tomamos, Señor, con humildad, reconociendo nuestra debilidad, nuestras imperfecciones, Señor, pero pidiendo la guía de tu Espíritu Santo, que sea Él quien hable, que sea Él quien nos redarguya, nos anime, nos exhorte, nos llame la atención, Señor, y nos confronte para retomar o iniciar este proceso de transformación por medio de tu Espíritu Santo. Padre, habla a nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Dios, porque te necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera hablar de esto, de la transformación que se da, que se debe dar en la vida del creyente. Voy a hablar de algunos ingredientes o características más bien de esta transformación. Yo creo que en algunas de estas cosas, si las entendemos bien, vamos a descubrir porque a veces no
no mostramos este cambio a través de los años. Puede haber cristianos que llevan años y que no se note todavía ese cambio en su vida. A lo mejor es porque no hemos entendido cómo será. Y dentro de estas características del cambio, la transformación, lo primero que yo encuentro es que la transformación, hablando de la transformación que Dios hace en nuestra vida, la transformación, el cambio, es un proceso ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Del interior se renueva y esto produce una transformación en todo, en lo externo. Y quizás, hermanos, a veces ahí encontramos el primer obstáculo, el primer problema en nuestro pobre entendimiento de este proceso de transformación. ¿A qué me refiero? Bueno, ahí dice que la transformación es mediante la renovación de lo que está adentro de nosotros, aunque la palabra en el idioma original sí se refiere al intelecto, en realidad también puede abarcar otras áreas y se puede referir también al interior. En otras palabras, somos transformados de adentro hacia afuera, no al revés, hermano. No lo intente al revés, no funciona. A veces el problema es el enfoque de la transformación. La transformación en nuestra vida se ve truncada porque nos enfocamos mucho en el cambio exterior, en la conducta, en la apariencia, en las palabras, etcétera, etcétera, en lugar de enfocarnos en la transformación, ¿dónde? Del interior. Y hermanos, lleva un orden la transformación. Es de adentro, no significa que no va a ser transformada nuestra manera exterior, nuestras conductas, nuestras apariencias, nuestras costumbres, nuestras acciones. Sí, claro que van a ser transformadas, pero en el proceso comienza en el interior. Y donde más debe usted enfocarse es en transformar su vida interior. Y tristemente, a veces, como iglesia, nos confundimos. De tal forma que a veces llega una persona cuyo exterior es muy negativo e inmediatamente ponemos una barrera hacia él o hacia ella. Cuando debemos de no enfocarnos, no mirar lo exterior, sino ayudar a las personas a esta transformación desde su interior. Decía, me tocó predicar a la reunión de convención regional al final, me invitaban a predicar y decía que a veces el modelo que tenemos como iglesia es atraer a la gente, luego esperar que cambien, que crean, que cambien y después les damos pertenencia o los aceptamos. Y este modelo no funciona. ¿Por qué? Porque la gente para ese momento ya está desanimada, porque no logra ser o hacer todo lo que nosotros esperamos que hagan. Debemos atraer a la gente e invitarlos a pertenecer, a ser parte de. ¿Y sabe qué? Dios va a cambiarnos, porque eso lo hace el Espíritu Santo a través del proceso. Pero primero debemos darles pertenencia, que sientan que son parte de la iglesia, aunque traigan muchos conflictos, muchas conductas, que aún no han cambiado. Debemos de dejar hacerles sentir que son parte, para que entonces, ¿sabe qué? Yo creo que esto es lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Para que entonces dejemos al Espíritu Santo que sea quien los transforme. Y no se van a ir porque ya se sienten parte de, aunque todavía hay muchas cosas que hay que cambiar. ¿Sí me estoy explicando, no? Es cuestión de enfoque. Y la palabra siempre nos habla de que el enfoque es, en la Biblia, la transformación será de adentro hacia afuera. Otro problema
de enfoque es que a veces nos equivocamos en el agente de la transformación. ¿Quién transforma? Pues Dios, decimos, ¿no? Y tenemos que entenderlo y declararlo con toda nuestra fuerza. Tú, nosotros, seres humanos, podemos con algún esfuerzo cambiar en nuestra apariencia, podemos cambiar en nuestros hábitos y costumbres, pero ¿sabe que la transformación genuina, es decir, la del interior, ¿quién la produce? ¿Quién la produce? Solo Dios, solo Dios. Entonces tenemos que enfocarnos en quién es realmente el que va a producir la transformación en nuestra vida. Hermano, qué bueno que viene aquí y cuando viene trata de dar una buena cara y sale con la convicción de que va a portarse bien en la semana. Eso es fabuloso, pero eso no es lo que realmente el mensaje del Evangelio no es ese. El mensaje del Evangelio habla de la transformación que hace Dios desde nuestro interior. Si tú te esfuerzas un poco, puedes dejar de decir malas palabras. Sí se puede. Si tú te esfuerzas un poco, puedes dejar de tomar alcohol. Claro que sí se puede. O incluso puedes dejar de ser tan gruñón, para ser amable. Sí se puede, hermanos. Pero en tu interior, si tú en tu interior aún sigues siendo egoísta, codicioso, perverso o arrogante y orgulloso, ¿de qué sirve el cambio exterior? ¿Y quién es el que cambia lo profundo de nuestro ser? Dijimos, solo Dios opera estos cambios a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos puede dar un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón. Y en el corazón están estas cosas: el egoísmo, la codicia, la perversidad, la arrogancia, el orgullo. Aquí están en el corazón, hermano. Y ese cambio entonces lo produce el Espíritu Santo. Entonces a veces el problema, yo les preguntaba hace rato, ¿por qué no cambiamos? A veces porque estamos enfocados en cambiar externamente, no ese es el enfoque correcto. A veces porque no estamos enfocados, no reconocemos, se nos olvida que el único agente de transformación interior es Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a la palabra, si usted lo tiene otra vez, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí hay unas palabras muy interesantes: la palabra amoldar y la palabra transformar. Amolden y transformen, o amoldados o transformados. Estas palabras son muy interesantes. Fíjense bien, son dos palabras diferentes en el idioma original. Aunque lo vamos a hablar en el griego, no importa, esta es una palabra que la entendemos en el español. Porque lo que se traduce como amoldar, que en la Reina Valera dice no se conformen, es la palabra esquematizo. Y usted cuando escuche esa palabra, ¿qué le viene a la mente? Esquema, ¿verdad? La tenemos en español. Y esta palabra significa, es un cambio exterior, cambio de apariencia, cambio solamente superficial. El esquema de algo es esto que está por afuera, esto que es superficial. Este es el cambio que dice: no se amolden, no tomen estas apariencias externas del mundo, sino transfórmense. Y la palabra usada que se traduce sean transformados es la palabra metamorfo, que usted dice: sí, ya, ¿a quién le suena metamorfo? Metamorfosis, la uy, en padre ya se griego, ¿verdad? Que significa un cambio de forma, pero profundo, cambio de estructura. Y dice la Biblia, entonces no cambie solamente la cuestión externa, no tomen esta apariencia del mundo, sino sean transformados, sean cambiados desde lo profundo, desde su misma forma, sean transformados. Obviamente, cuando hablamos de una
de un esquema es como aquel camaleón, ¿no? Aquel que se cambia de colores y dice, no tomen esas formas de lo que los rodea, sino sean transformados como esa metamorfosis que sufren las mariposas. Entonces, amoldarse es sencillamente tomar la forma externa del mundo. No seamos como los demás, sino dice sean transformados. Y la metamorfosis es un cambio total para llegar a ser lo que debemos ser, o para llegar a ser lo que somos. ¿Me explico, hermano? Fíjense bien. La metamorfosis es un cambio para llegar a ser quienes realmente somos. En Cristo usted es una nueva criatura, en Cristo usted es una nueva persona, en Cristo tiene una nueva naturaleza, en Cristo usted es santo, en Cristo usted es justo, en Cristo usted es amado, perdonado, etc. Tiene todo este ADN del nuevo nacimiento en Jesucristo. Ahora, cada día debe ser transformado en eso que ya es. Porque le pregunto, antes de ser mariposa, cuando era oruga, ¿usted cree que tenía el mismo ADN? Claro, llegó a ser lo que ya estaba en su ADN. ¿Sí me explico? Nosotros somos transformados, cada día debemos crecer a aquello que ya somos, ser transformados a la imagen de Jesús, porque nosotros, en usted y en mí, ya está en ese ADN que Dios nos ha puesto. ¿Por qué entonces a veces podemos parecer siguiendo como orugas en lugar de ser transformados? ¿Por qué seguimos pareciendo orugas cuando nosotros hay un ADN de transformación, de ser como Jesucristo? Quizás porque no hemos entendido esto, hermanos, esta expresión. Debemos ser transformados desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que debe de alimentar, hermano? Su ser interior. Ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero ¿sí me está entendiendo? Lo que debe de cambiar es lo de adentro. No se preocupe por lo de afuera. Eso va a cambiar de manera natural. Usted debe enfocarse en la transformación interior. Segunda característica, y solamente me estoy basando en estas palabras: sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo segundo que encuentro aquí, que la transformación es un proceso colaborativo. ¿Por qué digo esto? Fíjense bien, cuando dice sean transformados, es una palabra muy gramatical, pero sean transformados es una palabra que tiene esta forma gramatical. Es un imperativo pasivo. Ay, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Significa que usted no se transforma a sí mismo, sino que usted es transformado. Usted es agente pasivo, dijimos hace rato. Usted no produce la transformación, Dios lo transforma a usted. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo interesante es que aunque es pasivo, dice, es un imperativo. O sea, tienen que hacerlo. Y dicen, ¿cómo es esto? O sea, yo no lo hago, pero me están hablando que experimente esa transformación. Ah, es que yo colaboro con Dios para que Él me transforme. Fíjese qué bonito. Es pasivo porque usted no puede transformarse a usted mismo, pero es un imperativo porque usted tiene que trabajar, colaborar con el Espíritu Santo para que se logre esa transformación. Hermano, qué bueno que está aquí cada domingo, no debe de faltar, eso es parte, pero eso no es todo. Usted debe colaborar cada día con el Espíritu Santo para que Él sea el que transforme su vida. Pero el Espíritu Santo no lo va a hacer si usted no colabora con Él, si usted no está inmerso de forma activa. ¿Ya entendemos por qué no cambiamos, hermanos? Aquí está, ¿verdad? Porque a veces no estamos. Primero dije, porque a veces no entendemos que el cambio es de adentro hacia afuera. Segundo, porque a veces nosotros pensamos que se va a dar de forma automática y no se da de forma automática.
colaboramos con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo debo permitir que Dios me transforme. Yo trabajo con el Espíritu Santo para que sea Él el quien me transforme. Ahora, ¿cómo se da esto? El mismo texto nos dice, sean transformados, ¿cómo dice? ¿Por medio de qué? La renovación de su mente. Ahí está. La renovación de su mente. ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación de nuestra mente. Es decir, la renovación de nuestra cosmovisión, de cómo vemos el mundo, cómo vemos las personas, cómo vemos las cosas. Por ejemplo, hermano, para entender qué es lo bueno y lo malo en la vida o en mi vida, yo tengo que conocer qué dice Dios. ¿Cuál es la meta en la vida, hermano? Pues si yo no estoy inmerso en la palabra, voy a tener cualquier meta, la que el mundo me dice. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Aquí está. ¿Cuál es el valor de las cosas? Bueno, ahora empiezo a ver a las cosas de forma diferente que antes cuando no tenía Jesucristo. ¿Cuál es el valor de las personas? Ahora las veo diferentes, ahora que estoy en Cristo. Todo cambia, mi manera de ver, de entender, de percibir, de comprender, de sentir, de juzgar. Todo ahora se fundamenta en la palabra de Dios. Vemos el mundo y pensamos como ¿quién? Como Jesús. Y entonces sí se va a la transformación. Estoy renovando mi manera de pensar. Estoy llenándome de Él, de su palabra, de lo que Él me enseña. Entonces sí, mi vida es cristocéntrica. Cristocéntrica. Así se da, hermanos, la transformación. En este proceso, entonces, yo tomo una parte activa, que lo hace el Espíritu Santo, y yo tomo una parte activa. Voy a mostrarles un ejemplo de esta transformación de la manera de pensar. Obviamente, el apóstol Pablo, lo que aquí nos está diciendo, sean transformados con la renovación de su mente, él nos da ejemplos de su propia vida. Su vida sufrió un cambio radical y fue transformado porque tuvo una renovación de sus valores. En Filipenses 3, 7 y 8, por ejemplo, nos dice de forma muy enfática, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo he considerado como pérdida por causa de Cristo. Verso 8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Qué transformación tuvo? Lo que antes era tan valioso para Él, ahora era basura. Tenía una nueva manera de pensar. Aquí, si ustedes leen el pasaje, lo pueden leer en casa, Filipenses 3, él habla de que él buscaba la fama, el reconocimiento, es más, buscaba el favor de Dios por sus acciones. Él buscaba, para él era muy valiosa la educación, había sido educado a los pies de Gamaliel, él se consideraba judío, de judíos, etc. Pero todo eso que para él era valioso, ahora es basura. Por conocer a Cristo, dígame si no es un cambio, una transformación. Nuestros valores cambian. Vamos aprendiendo lo que realmente vale. Amén. Usted debe entrar en ese proceso de transformación. Los valores cambian. La forma que nos relacionamos con las personas tiene que cambiar. Usted se sabe, 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero si usted lee desde el verso anterior, verso 16, dice la palabra: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Ya la forma en que veía a las personas era diferente. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Es más, la forma en que él entendía y veía a Cristo cambió. ¿Cómo vemos a las personas? Deben de cambiar, deben de ser transformados en la manera que vemos a las personas. Su manera de ver a las personas había
había cambiado radicalmente, ya no los veía como enemigos, sino como personas creadas por Dios, a las que Él ama y por las que Él vino a salvar. Son cosas que van cambiando adentro. Usted sigue viendo todavía a su jefe como una persona perversa, injusta, y cuando usted debiera de verlo como lo ve Dios. ¿Y cómo lo ve Dios a esa persona? Una persona con inseguridades, una persona carente que necesita urgentemente el amor de Dios. ¿Cómo cambia esa manera de ver a las personas? ¿Cómo cambia nuestra manera de relacionar? Cuando nosotros vamos a la palabra y estamos llenándonos, y cambia nuestra manera de pensar. Ya no pensamos igual de las personas, ya no pensamos igual siquiera de las dificultades que enfrentamos. El apóstol Pablo cambió su manera de ver las circunstancias. Exactamente un capítulo antes, en 2 Corintios 4, 17 y 18, dice la palabra: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Él cambió su forma de ver los problemas. Quizás antes los veía como usted y como yo. A veces vemos las dificultades y nos traen desaliento. A veces pensamos que Dios no nos ama por las dificultades. Y ahora, dice Pablo, todas estas cosas las veo como la forma en que Dios me está transformando y está purificando mi fe. Y son cosa nada en comparación con la gloria que me espera. ¿Cómo cambió la manera de ver las dificultades de Pablo? Porque renovó su manera de pensar a través de la palabra. ¿Sí me está siguiendo? Hay una renovación, debe haber una renovación en nuestra manera de pensar, y así nuestra manera de actuar también va a cambiar. ¿Cómo se produce esta renovación? Pues obviamente a través de las disciplinas espirituales, la palabra, la oración, el compañerismo, el servicio. Esto nos permite renovar nuestro hombre interior. Pero debemos llevar a cabo estas disciplinas con intencionalidad. Ser intencionales, hermano. No se van a dar que de repente me nació un deseo de leer la palabra y no va a pasar así. No va a pasar así. Acabó la vida. A mí no se me acaba la vida, pero no a Perdón. No va a pasar así. Ustedes tienen que ser intencional. Si quieren crecer, si quieren ser transformados, tienen que ser intencional en estas disciplinas. Lo repito, no es algo automático. Usted toma una actitud positiva y activa hacia ello. Aquí está. Muy bien. Tercera parte. Gracias. Entonces, fíjense bien. La transformación es un proceso, dijimos, de adentro hacia afuera, ¿sí? La transformación es un proceso de adentro hacia afuera. La transformación es un proceso colaborativo. Yo trabajo con el Espíritu Santo. La tercera característica es que la transformación es un proceso cotidiano. Y vuelvo a la palabra, sean transformados, porque esta es una palabra, dije hace rato que es un imperativo pasivo, ¿verdad? Ahora le voy a decir que es un presente imperativo y pasivo. ¿Y qué significa presente? ¿Que hay que hacerlo? ¿Cuándo? Eso, todos los días. Es un proceso diario y que toma, hermano, toda la vida. No se desesperar, toma toda la vida. Pero debe estar inmerso en ese proceso. Otra vez, no se va a dar automático. Yo encuentro 3 elementos de este proceso cotidiano. Número 1,
debe tener usted el deseo. Yo deseo ser transformado, deseo ser cambiado, deseo ser renovado. Quiero ser como Jesús. Si no es su meta, si no es su deseo, hermano, nada va a suceder. Todo comienza por este primer deseo. Si usted quiere vivir todavía como el mundo, pues adelante, hermano. Tarde que temprano experimentará las consecuencias de ello. Pero si tiene este deseo, este es el primer paso. Segundo, toma una decisión. He tomado la decisión de seguir cada día a Jesús como mi modelo de vida. Es una decisión, no es automática. Tercero, es una disposición. Ok, yo tengo este deseo de ser transformado y tomé la decisión de que Jesús es el modelo para mi vida. Ahora sí, cada día voy a disponerme y presentarme delante de Él y decirle: Dios, quiero que tu Espíritu Santo me transforme. Voy a hacer lo que me corresponde, voy a estar en la palabra, voy a orar, tengo el deseo, he decidido, aquí está mi vida. Por eso dice este texto, fíjense bien, en el verso anterior, Romanos 12, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca, aquí está la disposición, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que yo hago. Dios, aquí me presento, tú transformas, yo no me puedo transformar. Mira, hay áreas de mi vida que hasta me caen gorras de mí mismo, ya quisiera cambiarlas. Y le digo: Dios, yo no puedo. Sigo siendo egoísta. Sigo siendo codicioso. Pero tú sí puedes. Y aquí está mi vida. Entonces, es un proceso cotidiano. Cada día tenemos que hacer esto, hermanos. Y Dios va. Quiero cerrar con esto. Pero la transformación también es un proceso controversial. Es decir, tengo que renunciar a algo para aceptar otra cosa. No leí el verso 1, porque me enfoqué en el verso 2. Y el verso 2 comienza así, como comienza Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. ¿Qué es el mundo? El mundo no es esto, hermanos, no es el plano físico, no. Cuando la Biblia se habla del mundo, es la forma de pensar, de vivir, que incluye la cultura, los valores que son opuestos a Dios. Eso es el mundo. Es una corriente de pensamiento. Y de también